Buenos días, profesor. Mi nombre es Diego Bryan y hoy día voy a hablar sobre MATCAD-Prime. El MATCAD-Prime es un software utilizado para realizar cálculos matemáticos. Desarrolla hojas de cálculo que ayudarán a la efectividad y facilitarán tareas de ingeniería y campos afines. Cuando ecuaciones matemáticas son introducidas a la hoja de trabajo del MATCAD-Prime, este calcula los resultados de forma inmediata. Calcular derivadas, raíces, analizar datos, resolver sistemas de ecuaciones, permite explorar problemas, formular diferentes ideas, analizar una gran cantidad de datos, verificar escenarios, determinar la mejor solución a un problema, aparte que permite documentar, presentar y comunicar los resultados obtenidos. Algunas de las capacidades matemáticas de MATLAB están basadas, aparte de los códigos de programa algebraico, MAPO. Se lanzó al mercado en 1986 en DOS, siendo el primer software en introducir edición en vivo de la notación matemática combinada con computación automática. Es visual y permite el uso de plantillas de funciones en las que solo es necesario escribir los valores deseados, incluso para graficar funciones. Lo que acabo de decir, son las definiciones. Los siguientes puntos a tomar en cuenta serán componentes, características, particularidades, hoja de cálculo, sentencias condicionales y repetitivas. Los componentes. Ya en el programa podemos ver diferentes componentes, sobre todo en la parte superior, que serían matemática, entrada, salida, funciones, matrices, tablas, gráficos, formato matemático, formato de texto, cálculo, documento y recursos. Para lo cual lo más importante, o lo que se va a utilizar más, va a estar en matemática. Primero tenemos, por ejemplo, un bloque, un cuadro de texto. Vamos a poner prime, puede ser para títulos, enunciados. Luego tenemos el componente gráfico que es para eje X, eje Y. Tenemos las unidades, lo cual es muy importante, ya que aquí tenemos todas las unidades de longitud, masa, moneda, permeabilidad, potencia, etc. Y esto es muy importante para no rompernos la cabeza, tener que estar calculando antes de hacer alguna operación, convertir de metros a centímetros, de kilos a gramos. Para eso está el MATLAB esta utilidad de unidades, donde lo calcula automáticamente. Y esta es la parte más importante o la parte que más se va a utilizar, que son operadores y símbolos con los que se van a hacer las operaciones. Y en esta parte de programación van a estar los operadores que van más a este curso, que son programa, asignación local, if, else, while, for, break, continue, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hablemos sobre las características. El MATLAB es un programa muy interesante. A diferencia de otros programas o idiomas de programación, como C++, MATLAB, entre otros, el MATLAB se asemeja mucho a un cuaderno. El diseño principal de la hoja o la hoja de cálculo justamente es como la hoja cuadriculada de un cuaderno, en la cual hay que ser muy ordenado. Cuando se le atribuye un valor o un número a alguna variable, luego se le dará algún cálculo, hay que ser muy ordenado y tener en cuenta de que si no hay un orden o no se toma bien ciertas variables, el programa puede no leer alguna o no reconocer algún elemento. Vamos a hacer ejemplos. Entonces, acá le damos el valor de 5. Hoy le damos el valor de 6. Y vamos a hacer el teorema de Pitágoras. C sería utilizar los operadores. Sería la raíz de A al cuadrado más B más B, porque no se sumó, vamos a poner más B al cuadrado también. Y nos da 7,81. Pero ¿qué pasaría si el B,
si el B no estuviera aquí, estuviera aquí abajo. Ya no lo leo. Esta variable no está definida. Compruebe que el rótulo esté definido correctamente, para lo cual realmente hay que ser muy cuidadosos con esto en el markup. Devolver el B a su lugar. Bueno, estas son algunas de las características. Particularidades. El MATLAB es un programa que da mucha ayuda y provee facilidades a los usuarios. Algunas cosas interesantes son las unidades. Vamos a poner, son las unidades, el formato matemático, eh, bueno, las unidades de medidas, el formato matemático, el componente de Excel y, bueno, esas son algunas de las cosas que voy a tocar ahora. ¿Por qué las unidades? Porque al haber tanta cantidad y al calcular automáticamente las unidades, es de mucha facilidad, ya que ya no tenemos que hacer los cálculos previos. Por ejemplo, tenemos que convertir tantos metros en milímetros, tantos milímetros en metros. No, aquí automáticamente le pones o en metros y en milímetros o combinado y los calcula automáticamente. Pongamos, por ejemplo, A, digamos que equivalen a 5 metros. B, también son 6 metros. El resultado lo pone en metros. Digamos que 6 no se hace en metros, sea en centímetros. O milímetros. O ya centímetros, milímetros. Vamos a poner centímetros. Lo calcula, sería 5 metros. Y aquí viene relacionado el otro tema, con formato matemático. Que en formato matemático podemos elegir cuántos decimales queremos que se utilice. Vamos a devolver esto a metros. Y otra particularidad es el componente Excel, ya que ayuda a insertar archivos, tablas de Excel y así poder trabajar a la par con el Excel y el MATLAB. Bueno, ahora hablemos un poco sobre la hoja de cálculo. Siempre hay diferentes maneras de realizar programas y cálculos en softwares de programación. Al realizar alguna operación se tienen, por ejemplo en MATLAB Prime, dos formas diferentes. La primera es esta, que ponemos uno por uno los valores y aparte ponemos en otro valor cómo será el resultado. Pero también hay otra opción que se hace todo de una y en esta sí utilizaremos los operadores de programación. Ponemos programa igual a y a A le vamos a asignar con esta flechita que es 5. Ponemos B, le vamos a asignar que es 6 y finalmente ponemos la ecuación, que es la raíz de A al cuadrado más B cuadrado también y nos da el resultado. Mismo resultado, solo son diferentes maneras de realizarlo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las sentencias condicionales. Como bien sabemos, las condicionales se utilizan cuando en el desarrollo de la solución de un problema debemos tomar en cuenta una decisión para establecer o señalar un camino alternativo a seguir. Esta toma de decisiones se basa en la evaluación de uno o más condiciones que nos señalarán como alternativa o consecuencia el camino a seguir. Para esta sentencia, al igual que para C++, tenemos el if y el else. Primero hablaremos del if y cómo sería más o menos su fórmula. If vamos a poner, y para esto vamos a utilizar mucho lo que es programar. If, así que ponemos el primer if. Este es un if de título por si acaso. Vamos a ponerlo todo en mayúsculas para que sea título. If sería el if que ya es para la programación.
sería un if. Aquí iría la condición bajo el camino uno o la opción uno. Guardo. Y de ahí vendría el else. Para el camino 2, hagamos un ejemplo de esto. Hagamos un ejemplo, pongamos unos intervalos. Intervalo x vamos a hacer igual a, vamos a programar, if, pongamos que x es mayor que 18. O bueno, que sí. Y si if, a ver, vamos a hacerlo con los programadores de aquí arriba. Si x es mayor que 18, ¿sí? Entonces ser grande. Ahora, pongamos el else. Y si no, va a ser pequeño. Así que ponemos aquí abajo x igual a un número más de 100, 105. Y el intervalo de x sería grande. Ahora cambiemos el x. 905 es 15. Cambiaría a pequeño. Esto por ahora es sentencias condicionales. Ahora vamos a hablar sobre las sentencias repetitivas. Son aquellas que permiten repetir un bloque de código. Esto lo vimos anteriormente en C++ y en MATLAB. Al igual que en estos programas, en MATLAB se utilizan las dos principales operadores, while y for. Con while, mientras la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código. Al dar las instrucciones debemos establecer los valores que actualizarán la condición en cada repetición, porque si no, habría un bucle infinito. Así que vamos a poner una nueva página y vamos con la fórmula de while. While igual vamos a utilizar para programar y while condición. Luego, aquí abajo iría el bloque de código y utilizar la condición. Esa sería básicamente la fórmula de while. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos a poner un vector. Es igual, tenemos que poner, vamos y, le vamos a dar un valor ahí, que va a ser 0. Y ahora ponemos el while. While y sea menor de 10. Entonces a sub i, i
I es I más 1. Bueno, ¿qué va a hacer este programa? Lo que va a hacer es, va a poner un vector que vaya desde 0 hasta 9, porque no está tomando el 10. Y bueno, eso es lo que va a hacer, que vaya de, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, vamos a darle es igual, y ahí está el vector. Vamos a ponerlo un poco más abajo. Bueno, sí se llega a ver de que va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la primera parte. Y ahora vamos a hablar sobre el for, ya que, bueno, es muy útil para reconocer, o bueno, recorrer matrices y para otras aplicaciones donde sabemos cuántas veces queremos recorrer el bucle. Para for necesitamos, a ver, vamos a poner la fórmula, necesitamos poner for es igual for, de acá, esa expresión, tenemos que poner aquí un rango, uy, for va a ser la expresión que tiene que estar dentro de un rango y con esto tiene que salir el bloque de código. Sería la ecuación, o bueno, la fórmula, por así decirlo, de for. Vamos a hacer un ejemplo. Es igual a, tenemos que poner for, digo, for para i que pertenezca o que esté en un rango. Y para el rango también tenemos los programadores de aquí. Este que esté entre 1 y 9. A estar con la de i. Necesitamos i. No, a, y le vamos a dar igual. Y si se dan cuenta es igual o cumple la misma función que la anterior. Y es muy parecido, la verdad, al, bueno, a otros programas como C++, InSynjai o MATLAB. Y bueno, eso sería todo por hoy sobre lo principal de MATCAT. Muchas gracias. Tenga un buen día, profesor.